Señor Jesús en un momento le dice a sus discípulos que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y en un momento Él le enseña a sus discípulos acerca del servicio. Cuando Él le lava los pies a cada uno de los discípulos, le enseña sobre la necesidad del servicio. El servicio es una necesidad en el cuerpo de Cristo. Que cada uno podamos servir conforme a nuestras habilidades y aquel potencial que puso Dios en nosotros. Se hace una necesidad en el cuerpo de Cristo. Cuando no se sirve desde el lugar que Dios espera que estemos sirviendo, algo falta. Cuando todos estamos dispuestos a servir de la manera que sea, orando por un hermano, orando por la reunión que vamos a tener ese día, estando dispuesto a recibir a un hermano, a bendecirlo con un abrazo, con un Dios te bendiga. Los jóvenes, cuando están en su reunión, poder salir del lugar y dejar el lugar ordenado, aprender esos gestos de servicio que hacen a que uno vaya cultivando, forjando un corazón que ama servir. Porque dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y el servicio es una manera de dar. Así que la invitación del Señor a todos nosotros es a que seamos servidores en el cuerpo de Cristo. Y la invitación está hecha todo en orden y decencia, en orden, como tiene que ser dentro del cuerpo de Cristo, buscando primeramente hacerlo por amor, que es el motor que tiene que energizar nuestro servir. Así que bueno, que este sea un tiempo también para crecer en nuestro servicio en el cuerpo de Cristo. Todos somos necesarios e importantes y Dios necesita que todos utilicemos esa habilidad, esa capacidad que Él nos puso, que es una gracia inmerecida que recibimos, para que la pongamos en actividad. ¿Están todos bien en el fondo? ¿Sí? Bueno, me alegro. Bueno, hoy quiero ver con ustedes un tema que estaba leyendo unos registros en el libro de Juan y me dio mucho que pensar acerca de lo que el Señor Jesús, las acciones que tomó Él con sus discípulos antes de dejar este mundo, antes de su entrega. Él tomó acciones con sus discípulos para advertirles de lo que vendría, de lo que iba a acontecer cuando Él ya no esté en el mundo. Él tomó cuidado de sus creyentes. Él tomó cuidado de cada uno de aquellos que le seguían y que estaban con Él, para que no sean sorprendidos, para que estén atentos, para que no estén distraídos por las cosas del mundo. Si bien es cierto que en un momento cuando Él, luego de su resurrección, se presentó durante 40 días, dice, en la tierra, tuvo que ir a buscarlos, porque se habían ido a pescar otra vez. En ese momento tomó cuidado de ellos. En ese momento fue amoroso con ellos y les dijo, ustedes están para servir al mundo. Una verdad que solamente ustedes están llamados a proclamar, así como sucede hoy con nosotros. La iglesia de gracia, el cuerpo de Cristo. Una verdad que solamente la iglesia está capacitada, preparada y con todas las herramientas para proclamar en este mundo. De eso quiero hablarles hoy. Vamos a ir a Juan 15, porque Él tuvo que instruir a sus discípulos acerca de dar testimonio de Él cuando Él ya no esté. Porque mientras Él estaba en el mundo, Él daba testimonio de sí mismo, pero a un grupo reducido, a los que lo rodeaban. Pero cuando Él ya no esté, Él estaba encomendando a estos hombres que sigan dando testimonio que había venido el Hijo unigénito de Dios al mundo para traer salvación. Cosa que muchos no creían. Aún muchos de los que los veían hacer milagros y maravillas lo cuestionaban.
Y sigue pasando hoy. Juan 15, vamos a leer el 26 y el 27 para ver estas instrucciones que el Señor le da a estos hombres para que sepan lo que vendría. 15, 26 y 27 de Juan dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él les dará testimonio acerca de mí. Y en el 27 dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea que Él no iba a estar ya con ellos físicamente, pero iba a mandar algo que lo iba a representar, algo que ellos iban a necesitar para poder dar testimonio, que a través de ese Consolador ellos iban a dar testimonio, no solamente porque lo vieron, sino porque iba a estar ese Consolador que venía del Padre, que era el Espíritu de verdad, y que vendría una vez que Él ya no esté. También el Señor les anuncia en estos instantes que esto iba a traerles problemas. Que no es creyente ser todo color de rosa, todo aleluya. Va a haber problemas, los van a perseguir, los van a maltratar, no les van a creer. Fíjense en Juan 16, 1 y 3. Nada nuevo, ¿no? Juan 16, 1 al 3 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Señor, tomando cuidado de los corazones, que no sean sorprendidos, sepan lo que va a acontecer. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y en el 3 dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, piensan que están haciendo algo para Dios cuando en realidad están haciendo todo lo contrario. Pensaba que esta profecía de Jesús, esta declaración de Jesús, la podemos ver, por ejemplo, en la persecución que sufrieron todos los apóstoles, que tuvieron que ser dispersos a otros lugares. Y el mismo apóstol Pablo, antes de su conversión, que consentía en la muerte de los creyentes y perseguía a la iglesia. Y él pensaba que estaba haciendo el trabajo para Dios, porque no conocía ni al Padre ni al Señor. Pero cuando se le presentó el Señor, lo pudo conocer. Y ahí cambió su corazón. Siguiendo con este tema de la instrucción que le estaba dando Jesús a estos discípulos, en Juan 16, del 7 al 11 vamos a leer: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús estaba preparando los corazones de estos hombres e instruyéndolos para algo nuevo que estaba por suceder. Algo muy grande que ellos ni imaginaban que iban a ser parte. Como tal vez nosotros, antes de conocer la palabra, ni imaginábamos que íbamos a ser parte del cuerpo de Cristo, que íbamos a ser parte de la familia de Dios, que íbamos a tener hermanos y hermanas a los cuales amarnos con un amor verdadero. Ni lo imaginábamos en algún momento de nuestras vidas. ¿O sí? No. Pero por la gracia y misericordia de Dios, fuimos escogidos como estos hombres para recibir primeramente el Espíritu de verdad. Jesús estaba entonces instruyéndolos para algo que ellos no iban a entender tal vez
en ese momento no estaban entendiendo, pero Jesús le estaba adelantando estas noticias. Algo muy grande que ellos iban a experimentar. Ellos ya habían tenido algunas experiencias en cuanto al poder de Dios, en cuanto a manifestar el poder de Dios. Ellos ya habían tenido en su relación con Jesús, lo habían visto a Jesús, cómo hacía milagros, maravillas, señales, cómo predicaba. Y también habían sido encomendados en ciertas oportunidades a ministrar, a liberar a la gente. Fíjense en Lucas 9, en el versículo 1 y 2, una de las oportunidades en las cuales el Señor los prepara para una tarea específica. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder y autoridad. Fíjense, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este pasaje nos habla de un momento en el que Jesús manda a sus discípulos a cumplir una tarea, una función, y les da poder y autoridad a través de que el Espíritu esté obrando en ellos, dándoles ese poder y esa autoridad para poder cumplir esta función. Esto fue una especie de entrenamiento, una práctica, fue para que ellos vayan entendiendo sobre los asuntos espirituales. Poder y autoridad ellos iban a recibir ahora en una nueva dimensión jamás experimentada por nadie. Era una nueva dimensión que venía, a lo cual él estaba anunciando. Algo que hasta ahora ningún creyente había podido experimentar, ni aun estos que habían sido encomendados por Jesús para cumplir una determinada función. Sigue la palabra de Dios en Juan 14, hablándonos de esta realidad que iba a acontecer. En Juan 14, versículos 15 al 21. Estamos juntando antecedentes, características de este espíritu, de este consolador, de este espíritu de verdad que iba a venir. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Ya no era para una función específica o una tarea determinada, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará, o sea, estará en ellos. En ellos. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, como ya habíamos leído hoy. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea que él estaba diciendo que le iba a impartir vida a través de ese espíritu. Una vida que ellos hasta ahora no conocían. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Grandes verdades le estaba revelando el Señor a estos hombres. Grandes verdades que ellos tenían que estar preparando su corazón para ese momento, para que no nos pase como decíamos hoy, ¿no? Escuchamos la voz de Dios, escuchamos el mensaje de Dios, y como no estamos preparados o estamos distraídos, se nos pasa de largo. Algunas características de esto que el Señor les decía: que iba a venir otro consolador, que iba a estar con ellos para siempre, que era el Espíritu de verdad, que el mundo no lo puede recibir, pero ellos sí, porque habían estado con Jesús. Dice que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, a través de ese consolador iba a haber esta unión, esta comunión entre Jesús el Padre y cada uno de aquellos que reciban este Espíritu. Y dice también: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el amor a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, lo experimentamos no de palabras sino con acciones, guardando sus mandamientos. Podemos decir: yo te amo, Dios, pero después, si no guardamos sus mandamientos, en realidad
nos engañamos a nosotros mismos. Este Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, fue prometido por el Señor y derramado a partir del día de Pentecostés. En Hechos 2 encontramos este relato donde dice que ese acontecimiento, ese momento tan esperado, sucedió. Que fueron primeramente los 12 discípulos, apóstoles, recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Y después ese mismo día otro montón de gente, cuando vio esto que había pasado, se convirtió al Señor y recibió Espíritu Santo. A partir de ahí, cada hombre, cada mujer que confiese al Señor, que acepta al Señor Jesús, que confiesa al Señor, recibe Espíritu Santo y pasa a ser parte de lo que decimos la iglesia de gracia o la iglesia de Dios o el cuerpo de Cristo. Esto lo vemos en las Escrituras. También la Biblia nos habla de que hay dos espíritus. Vamos a ir a 1 de Juan 4:6. 1 de Juan 4:6 nos sigue hablando de estas realidades espirituales que no debemos ignorar, sino que debemos estar muy atentos. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que hay un espíritu de verdad, el espíritu del cual hablaba Jesús, y un espíritu de error que confunde a la gente, a la gente, cristianos y no cristianos, porque no es solamente los que están afuera. También trabaja más en la iglesia, en los creyentes, el espíritu de error. Procura robarnos, sacarnos de la comunión con nuestro Padre y con nuestro Señor. Tenemos que estar muy atentos a que hay dos tipos de espíritu. ¿Qué espíritu está gobernando mi vida? ¿Cuál es el espíritu que moviliza mis acciones y mis pensamientos? Hay dos espíritus. Hay en operación un espíritu de verdad, que es el espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, y un espíritu de error. La verdadera función de la iglesia, como cuerpo, así como le fue encomendado a esos primeros 12 hombres, hoy la iglesia, es rescatar a las personas de ese espíritu de error y cuidarnos nosotros, por supuesto. No caer también nosotros. Por medio de operar conforme el espíritu de verdad. Para eso nos dio el espíritu de verdad, para poder nosotros no caer en el espíritu de error y luego poder rescatar a aquellas personas que desean realmente conocer de Dios. El propósito, vimos entonces, acá habíamos leído en Juan 16, del 7 al 11, que el propósito de Dios es dar Espíritu Santo y ser manifestado a través de Él a los creyentes en el tiempo de la gracia. Esa es la voluntad del Padre. Que la gente renazca del Espíritu de Dios, que tenga Espíritu Santo y que convenza al mundo a través de ese Espíritu, como iglesia. Adelante. No escuché. Bueno, después está en el canal de YouTube, lo podés ver. La finalidad de esos primeros 12 hombres y luego de todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para eso se nos ha dado Espíritu Santo. 3 aspectos que nuestro Señor Jesucristo declaró a lo largo de todo su ministerio en la tierra. El Señor Jesucristo declaró acerca del pecado, acerca de la justicia de Dios y acerca del juicio de Dios. Si ustedes leen los evangelios, van a ver cómo el Señor mostraba estos aspectos en su ministrar, en su ministerio. Hoy nosotros, la iglesia, como iglesia, tenemos esta función. Estos 3 aspectos que sean una realidad viviente en nosotros. Alejarnos de esto es ser engañados por el espíritu de error. Vivir otra cosa que no sea esto en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como creyentes, es ser distraídos por ese espíritu de error que quiere operar para que esto no suceda.
El adversario ha cegado el entendimiento de las personas para que esto no sea una realidad en el diario vivir en la iglesia y poder rescatar así a la gente que está perdida en el mundo. Vamos a ver estos tres aspectos así soberamente como para tenerlo presente. El primer aspecto era convencer de pecado. ¿Por qué? Porque no creen en Jesús. La tarea de la iglesia, ¿cuál es? Que la gente conozca a Jesús. Los apóstoles lo que hacían era pregonar de que Jesús era el Mesías, era el Salvador. Y por eso se metieron en un montón de problemas. Gloria a Dios por eso, ¿no? Si los problemas son esos. Ninguna persona, hasta que no reconoce su condición de pecado ante Dios, su condición de estar muerto en delitos y pecados, como dice la palabra, jamás estará dispuesta a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Yo al menos hasta que no me enteré que estaba en pecado, no por lo que había hecho yo o lo que había hecho mis padres, sino porque hace mucho tiempo el hombre decidió desobedecer a Dios y eso afectó a toda la humanidad. Hasta que no me enteré de eso, realmente me resistía a acercarme al conocimiento de la verdad. Cuando pude reaccionar, estoy en pecado, vivo en pecado, no porque yo soy una mala persona, sino porque, bueno, son las condiciones que heredamos. Hasta que una persona no acepte su condición de pecado, jamás va a aceptar acercarse a nuestro Señor Jesús y aceptarlo a Él. Es como cuando te duele una muela, ¿no? Hasta que no te duele la muela no vas al dentista, ¿no? Si no te duele la muela, o si se te pica un diente y no te enteraste que se te picó, te enterás cuando empieza el dolor, ¿no? Pero lo tenés picado y no te diste cuenta. Hasta que no te empieza el dolor no vas al dentista. Lo mismo pasa con esto. Hasta que no te enterás que estás en pecado, muerto en delitos y pecados, muchas personas no deciden ir al Señor. El mundo ofrece muchas cosas que son aparentemente más cómodas. Nuestra función, una de las funciones por las cuales nos ha sido dado Espíritu Santo, es para que demos a conocer esta realidad, que el hombre está muerto en delitos y pecados. En Romanos 3:23, y no es salir al mundo y decir vos sos un pecador perdido, no. Es mostrar una realidad que hay como consecuencia de una desobediencia del hombre a Dios. Estamos en pecado. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos ser librados de ese pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Clarísimo. También en el libro de Isaías hay una profecía que habla acerca de esto. En Isaías 53:6 habla acerca de la situación que están las personas en el mundo. Es una profecía que a través del profeta Isaías reveló Dios de algo que iba a acontecer. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, haciendo referencia a que Dios decidió librarnos de ese pecado en el cual nacemos por medio de Jesús, de aquel que iba a venir. Las consecuencias del pecado son ignoradas en la mayoría de las personas. Yo al menos antes de no conocer la palabra ignoraba las consecuencias del pecado. Me pasaban cosas, había sufrimiento, había angustia, había temores, y era como consecuencia de ese pecado que venía arrastrando. Inseguridad mía, falta de ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Tantas preguntas que tal vez nos hacemos o nos hacíamos por justamente no lo sabía. Ella también estuvo en esa condición. Más o menos todos estuvimos en la misma condición. Nadie puede decir a mí no me pasó. O hay alguno acá que puede levantar la mano. No. Bueno, entonces la palabra no miente. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra no miente.
Si lo queremos hacer Dios mentiroso, es cuestión de cada uno. Entonces las consecuencias del pecado son ignoradas en la mayoría de las personas, y esto causa que las personas sean cautivadas por vanidades de este mundo. Cosas vanas que el mundo te presenta, que no llenan el corazón de nadie. Solamente Dios puede llenar el corazón plenamente de las personas. Efesios 4 nos habla de esta realidad. Por ejemplo, del 18 al 21. Efesios 4, del 18 al 21 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por ignorar, y por la dureza de sus corazones. Cuando estamos en el mundo, cuando estábamos, y aún todavía a veces nos pasa, ¿no? Se endurece nuestro corazón y no aceptamos mansamente la voluntad de Dios. Necesitamos permitirle a Dios que trabaje en nuestro corazón, que su palabra sea guardada en nuestro corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra. Necesitamos trabajar nuestro corazón, así como un atleta tiene que trabajar su cuerpo para poder competir, ¿no? ¿Vieron un atleta? No es que va a la competencia sin haberse preparado. Lleva muchas horas de preparación, de adiestramiento, para poder ir a la competencia y lograr un buen resultado. Bueno, con el corazón es igual. Si no preparamos nuestro corazón con la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, nuestro corazón va a permanecer duro. Dice: por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿no?, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Acá habla un poco de esta realidad en la cual se encuentra el mundo y que, bueno, Dios espera que no nos pase lo mismo. El pecado trae consecuencias a la vida de las personas. Recuerden, estamos hablando del tema de que la iglesia recibe Espíritu Santo, los creyentes, para dar a conocer acerca de la condición de pecado. El pecado trae consecuencias a la vida de las personas, y muchas veces esas consecuencias son de por vida. Sí. ¿Saben cuándo se va a resolver muchos de los problemas que nos ha ocasionado el pecado? Cuando vuelva a Cristo. Muchas veces no sanamos nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, no sanamos cosas que seguimos arrastrando. Va a haber un tiempo donde sí se va a revertir eso cuando vuelva el Señor. Pero mientras tanto vamos acarreando las consecuencias del pecado. Y no hay que alarmarse ni rasgarse la vestidura. Hay que decir: perdón, Señor, no me alcanza, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a ver lo que no estoy viendo. Ayúdame a ver tu sabiduría y no la mía. Ser más humilde a veces. El otro punto es convencer al mundo de justicia. Estamos llamados a dar a conocer una realidad que la humanidad vive, que está en pecado. Como decimos, no es para escandalizarse, es para traer una verdad, una realidad que se vive en el mundo. Hay pecado. Ahora, vamos a ver el tema de la justicia. La justicia de Dios está disponible para toda aquella persona que cree en la salvación que Dios hace disponible a través de la obra redentora de Cristo. Gracias a Dios. Si no, quedamos en pecado. Jesús fue quien, viviendo cada momento de su vida conforme a la justicia de Dios, esto es, sin pecar, o sea, obedeciendo la voluntad de Dios, permitió que el poder de la muerte no lo retenga. Si Jesús hubiese pecado, él no hubiese podido ser levantado de los muertos, porque el pecado de la muerte, ya lo vamos, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Ya lo vamos a ver. Como él no pecó, la muerte no lo pudo retener, sino que fue levantado de los muertos por el poder de Dios y ascendió a la diestra del Padre. Esa es la justicia.
Ahí se hizo justicia. A partir de esta maravillosa verdad, toda persona que confiese a Jesús como Señor y cree que Dios lo levantó de los muertos, según dice Romanos 19, un versículo que conocemos, es salva. Es decir, está justificado ante Dios. Está justificado por creer en el justo, en el que vivió en la justicia de Dios. Romanos 6, del 22 al 23, nos dice: Romanos 6, 22 al 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Está hablando a aquellos que han sido librados del pecado, que han sido justificados, gracias a que la iglesia, una de las funciones es dar a conocer la justicia de Dios para todo aquel que cree. Dice en el 23: porque la paga del pecado es muerte, lo que hoy decíamos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que para el pecado hay una respuesta, hay una salida, que es la justicia de Dios. Romanos 5:8 nos dice, Romanos 5:18. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, sabemos que fue la desobediencia de Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, aquel que vivió justamente conforme a la voluntad de Dios, vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que recibimos, gracias a nuestro Señor, que vivió la justicia de Dios perfectamente, cosa que nosotros no hubiésemos podido hacer. No estamos capacitados. Él sí estaba capacitado para hacerlo. Su sangre era perfecta, había sido escogido por Dios, había sido enviado a este mundo para que viva justo. Y Él decidió hacerlo, que eso es lo más maravilloso, porque Él podía haber dicho: no, quiero ser un mortal más. Sin embargo, decidió obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa justicia nos permite a nosotros, cuando lo aceptamos a Él, ser justificados. El tercer punto es convencer al mundo de juicio. Recuerdan que eran 3 aspectos por los cuales el Espíritu Santo le fue dado a esos hombres y después a la iglesia. Pecado, convencer de juicio, de justicia, y ahora convencer de juicio, porque Satanás, el diablo, ya está derrotado. Ya está derrotado. Este juicio no tiene que ver solamente con el juicio final, donde van a ser juzgados todos aquellos, todo ser humano, salvo la iglesia, porque la iglesia ya va a estar en el cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No, ese juicio está y va a suceder, pero acá habla de otro juicio. La obra redentora de Cristo consiste también en la victoria sobre Satanás y sus propósitos. O sea que el hecho de lo que logró Jesús permitió vencer el poder de Satanás. El diablo ya tiene sentencia de muerte. La palabra dice, va a llegar un momento donde él va a dejar de existir. Cristo lo venció, ya que no pudo retenerlo en la tumba. El diablo quería hacerlo pecar a Jesús. Todas las veces que se le presentó, cuando fue en el desierto, y en tantas ocasiones que el diablo venía a tentarle por terceras personas, ¿no? O a veces hasta por los mismos discípulos. Vete de mí, Satanás, cuando le dijo a Pedro. ¿Cuántas veces el diablo vino a tentarlo para que peque? Pero él lo venció, obedeciendo la voluntad de Dios. Y por eso no era dueño de Jesús, no tenía dominio sobre Jesús. Por eso no lo pudo retener en la tumba. Toda persona que acepta a Cristo recibe poder y autoridad. Cuando recibimos Espíritu Santo, recibimos poder y autoridad por medio del Espíritu de verdad, para ser más que vencedores. Dice la palabra de Dios en Romanos, que estamos llamados a ser más que vencedores por medio
de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Espiritualmente ya no estamos bajo el dominio de Satanás. De este juicio se habla. De este juicio. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Uno es un hijo de Dios capacitado para hacer las obras que hizo Jesús y aún mayores. Lo dice Juan 14:12. El Señor le dice, ustedes van a hacer las obras que yo hice y aún mayores porque yo voy al Padre. Eso que Él les había dicho se cumplió. Y hoy a través de ese Espíritu Santo obrando en la iglesia, en los creyentes, podemos hacer las obras que Él hizo y mayores. ¿Cuál es la obra tal vez mayor que podamos hacer? Bueno, algunos dicen es llevarnos a gente al nuevo nacimiento, a renacer del Espíritu de Dios. Tal vez sea el milagro de los milagros. También en Colosenses 1:13 nos dice Dios que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Estos son juicios de Dios que Él pudo ejecutar y que están ejecutados ya para todos los que creen, gracias a la obra redentora de Cristo. Colosenses 2, vamos a leer este registro, del 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Esto está hablando del tema de los pecados, que fuimos librados de ellos. Dice en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fuimos justificados. Todo lo que pesaba en nuestra contra fue borrado. En esa cruz, cuando Él estaba muriendo, se estaba llevando todos los pecados que pesaban sobre toda la humanidad. Fuimos justificados en ese momento. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El juicio de Dios. Satanás, estás derrotado. Mi hijo te venció. Sello, sesión terminada. Todos a casa, libres. Segunda de Corintios 2 también nos habla de esto, de este juicio que ya está determinado por Dios. Ya es un juicio, ya es inapelable. Acá no hay otras instancias. Vieron que en el mundo hay un juicio, después tenés otra instancia, después tenés otra instancia, después tenés otra instancia. Pasa toda la vida y estás apelando. Los abogados se llenan de plata. No tengo nada con los abogados, pero es un buen negocio, te digo, la industria del juicio. Perdón, si tenemos un abogado defensor que es el mejor abogado que podemos tener. Pero a todos los abogados, bueno, perdón también, son útiles, son necesarios a veces. Segunda de Corintios 2, del 14 al 16, nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de Él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Esto está determinado por Dios, ya está sentenciado. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. La otra parte, ya está, el que no va a creer, el que no quiere creer, el que por lo que sea rechaza a Dios y a su Hijo Jesucristo, ya está la sentencia. Al igual que aquellos que aceptan a Jesús, que aman a Jesús, que aman los mandamientos, también está la sentencia. Somos grato olor de Cristo para Dios. El 16, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dios, el único. Él determinó que sea así. Satanás ya no tiene lugar en esto. Ya no tiene lugar. Lo que sentenció Dios a través de la obra de Cristo es. El juicio que sentenció Dios gracias a la obra de Cristo nos ha sido extensivo a todos los creyentes por gracia y misericordia de Dios. Así como Jesús no pudo ser retenido de la muerte, nosotros, dice la palabra, el Señor dice, el que cree en mí no sufrirá muerte eterna.
¿Qué quiere decir esto? Que tal vez, si no viene el Señor antes, morimos, dormiremos, como dice la palabra de Dios, pero vamos a ser levantados, no vamos a estar eternamente. Contrariamente a aquellos que no creen en Jesús, van a tener una muerte eterna. Va a haber una eternidad. El lago de fuego que dice la palabra de Dios, va a recibir a todos aquellos que rechazan al Señor, que no creen en Dios. Y es así. Eso es la finalidad de la iglesia, es anunciar básicamente estos 3 puntos. Todo lo que hagamos, todo lo que nos movamos como iglesia tiene que apuntar a estas 3 áreas para las cuales fue dado Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado, dando entendimiento sobre las consecuencias del mismo. Convencer al mundo de la justicia de Dios, que está disponible por medio de creer en Jesucristo. Y también convencer al mundo del juicio de Dios que ya fue sentenciado cuando Jesús murió en esa cruz y fue levantado de los muertos. Jesús, ahí Dios decretó: todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra es tan grande y tan maravillosa, y es tan grande la obra de nuestro Señor Jesucristo, y es tan grande lo que hizo disponible el Espíritu Santo para que nosotros podamos movernos con poder y autoridad en un mundo caído y ser una posibilidad para aquellos que aún no te conocen y que tienen un corazón hacia ti. Porque hay mucha gente afuera que tiene un corazón para recibirte, pero aún no te conoce, aún no ha llegado la palabra de la reconciliación a sus corazones. Gracias por hacernos parte de este gran plan, de este maravilloso plan de redención. No por nosotros, sino por el Espíritu que nos fue dado, el Consolador, el Espíritu de verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Que podamos... No lo comprendo que aún